Buenos días. Vamos a continuar con nuestra materia que es fundamentos cristianos, fundamentos de la doctrina de Cristo. Nos encontramos todavía terminando lo último de este fundamento tan importante que es el de la fe, ¿verdad? Bien, vamos a anotar esta pregunta. ¿Está la fe relacionada con obras? ¿Está relacionada la fe con obras? Es importante hacer esta pregunta porque luego no falta quien le ponga de más o le quite, y la cosa es ver lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, y vamos a centrarnos con este punto de partida sobre la fe para salvación en primer lugar, y cuál es el lugar que tienen las obras si es que tienen una relación con la fe. Efesios 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Me dicen cuando estén listos, ¿no? Algunos de seguro se fueron desde la noche, yo creo, ¿verdad? Porque pues hicieron velada ahora. No, no sé. ¿Está la fe relacionada con obras? Esa es la pregunta. Ok, ¿estamos listos todos? Pongan mucha atención, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la salvación, lo único que está requiriendo de nuestra vida, ¿qué es? Fe. ¿Todos están convencidos de que es fe? ¿Nada más por fe podemos ser salvos? ¿Sí o no? A ver, ok, así debe de ser porque la Biblia lo está diciendo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice en el verso 9, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Hasta aquí vamos bien, ¿no, hermanos? Es decir, nos está diciendo claramente que la salvación, vamos a anotarlo para que no se nos olvide, la salvación es por la fe. Y luego nos dice enseguida, no por obras. ¿Qué es no por obras? Es decir, la salvación no la podemos tener por obras. Y luego me explica por qué no por obras. Para que nadie se gloríe. ¿Alguien tiene de qué gloriarse de la salvación? Bueno, el gloriarnos es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es por Él que tenemos la salvación. Hasta aquí está bien. Si nos quedamos ahí, sin seguir leyendo lo que más sigue, podríamos cometer un gravísimo error. Que alguien pudiera estar haciendo malas cosas y decir, no, pues sí es solo por la fe la salvación, no es por obra, no importa lo que yo haga. Y entonces ahí cometeríamos un error. Entonces lo correcto es terminar el pensamiento mismo que el autor nos está dando, que sigue en el versículo 10. En el versículo 10 continúa este pensamiento de salvación de la fe. Verso 10, ¿qué dice? Porque somos hechura, ¿qué? ¿De quién está hablando? De Dios. Es decir, en primer lugar, somos hechos por Dios. ¿Cuántos saben que fuimos creados por Dios, verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Somos hechura suya, por un lado. Pero por otro lado dice, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús está hablando de la nueva creación. Es decir, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas personas por la fe con la cual obtuvimos nuestra salvación. Hay una nueva vida. Ese es ser creados en Cristo Jesús. Pero luego me dice que hubo un propósito por el cual yo fui creado. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para buenas, ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, pregunto, ¿está la fe relacionada con las obras? ¿Sí o no? Sí, pero no para salvación. La salvación es solo por la. Entonces vamos a anotar esto otro. Entonces, una fe genuina va a produce buenas, ¿qué? Obras, pero no para salvación.
Entonces, una fe genuina produce buenas obras, pero no para salvación. Porque nosotros ya fuimos salvos por medio de la fe. Pero si mi fe es una fe genuina, entonces esta vida de haber sido creados en Cristo Jesús, ahora es una vida que por mi fe genuina, que va a producir en mí buenas obras. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces la fe, mis hermanos, no puede estar sola. La fe, para manifestarnos a nosotros que es genuina, debe ir acompañada de buenas obras. En otras palabras, ¿cómo demostramos que tenemos fe realmente en Jesús? Una fe de salvación. ¿Cómo tú puedes demostrarle? Porque mira, si hiciéramos una encuesta, y más ahorita a todos aquellos que van rumbo hacia la Basílica de Zapopan, hiciéramos una encuesta genuina a cada uno y lleváramos una libreta, oye, ¿tú crees que tienes fe para salvación en Dios? Y te van a decir que sí. La mayoría nos va a decir que sí. Pero me pregunto, ¿esa fe realmente es genuina? Habría que conocer, porque ni aún un cristiano, ni aún los que vienen aquí a la iglesia puede decir que todos tienen una fe genuina. Nos hemos topado con tantas sorpresas. ¿Por qué? Porque también la Biblia advierte que dentro de una iglesia va a crecer el trigo junto con la cizaña. Y mi preocupación o la preocupación de cada uno de nosotros es que nunca seamos cizaña, siempre seamos trigo. ¿Cuál es la diferencia entre un trigo y una cizaña? Ambas se parecen, son parecidas, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que una tiene frutos que representan las buenas obras y la cizaña no tiene fruto ninguno. Uno es genuina y la otra no es genuina. Entonces, qué importantes son las obras. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16, que nos aclara mucho esto de la relación que tiene la fe con las obras, lo importante de la fe con las obras, ¿no? Muy importante. Santiago 2, capítulo 14, 2, versículo 14 al 18. ¿Ya lo tenemos? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, note cómo nos está, si alguno, ¿qué? Dice, esto es bien común. Hablar de decir es gente que profesa, ¿no? Yo creo en Dios, yo tengo confianza en Jesús. Dice, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene ¿qué? Obras. ¿Podrá la fe salvarle? Es la pregunta, ¿podrá esa fe salvarle? A ver. Si no es por obras la salvación, pero alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Por qué? Porque su fe no es ¿qué? Genuina. Porque una fe genuina, ¿qué produce una fe genuina? Buenas obras. No es, y entiéndelo, no quiere decir que para salvarnos tenemos que hacer buenas obras. No, tú tienes que confiar en Dios, pero si realmente tu confianza en Dios es genuina, va a haber un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento, fuimos creados en Cristo Jesús, te va a llevar, ¿para qué? Para buenas que tú produzcas. Imagínate, ¿verdad? Es como si cada padre de familia, tenemos hijos, y los hijos, pues queremos ver a hijos que tengan frutos nuestros, de mi esposa y del esposo, ¿o no? ¿O tú esperarías que tus hijos tengan frutos, por ejemplo, de tu vecino que vive enfrente? Pues no, ¿verdad? Y tú lo ves el vecino y, ay, yo no quisiera que mis hijos... bueno, entonces esperas que tus hijos tengan los frutos tuyos. Entonces esto es lo mismo. Si hemos nacido en Dios, imagínate qué espera Dios de sus hijos. ¿Qué espera Dios de sus hijos? Pues ver los frutos de que verdaderamente son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces aquí dice, ¿podrá la fe salvarle? Pues no. Y luego pone un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, calentaos, saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Este ejemplo no está diciendo, fíjense bien porque luego lo interpretamos mal. Este ejemplo no está diciendo que unas buenas obras, aunque tiene que ver, pero no es el ejemplo en sí usado para eso, de decir que una fe que tiene obras es aquel que ayuda y al necesitado y todo. No, no. Aquí está poniendo un ejemplo de lo que es una fe sin obras. Es como este ejemplo de alguien que ve a su hermano que tiene necesidad y luego le dice, pues ve y caliéntate, ve en paz y sáciate y caliéntate, pero no le das de las cosas necesarias. Por eso dice, ¿de qué aprovecha que le digas eso? ¿Le aprovecha de algo aquel que tiene necesidad? Entonces, para que sea aprovechable, ¿qué tienes que hacer con una persona así? Pues tienes que hacer algo, ¿no? Por él. Algo, por lo menos una cobija, por lo menos una bolsa de frijol, no sé, ¿no? Y entonces, entonces sí le aprovecha. Entonces es lo mismo con la fe. Una fe, si no tiene obras, ¿aprovecha de algo esa fe? No sirve de nada. Ese es el ejemplo que está poniendo. Por eso dice aquí enseguida, así también, fíjense cómo usa ese ejemplo, así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo está la fe? Está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Note la expresión, te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, yo creo que aquí hay una enseñanza muy interesante. En lugar de estar profesando, en lugar de estar diciendo, yo sí confío en Dios, yo sí creo en Dios, pues deja de decirlo y mejor demuéstralo con tus buenas obras que realmente confías en ¿quién? En Dios. ¿Se fija que es diferente? Pero es mejor, es más efectivo. ¿O no creen ustedes? Entonces, una fe genuina, mis hermanos, debe mostrarse por la obediencia a las obras que Dios preparó de antemano. Aquí hay una cosa curiosa también. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dice Dios preparó ¿qué? Es decir, con anticipación Dios preparó esas cosas. Y hay que conocer esas buenas obras. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con buenas obras? Bueno, pues hay que ir a la Escritura. No hay otro lugar donde tú puedas encontrar esas buenas obras que Dios preparó con anticipación para que ahora los que estamos en Cristo Jesús, los que conocemos a Dios, andemos en esas buenas obras como un resultado, fíjense bien, de una fe que genuina. Vamos a unos ejemplos. Romanos 12, versículo 13 al 21. Ya en estos ejemplos, algunos como que vamos a estar, nos vamos a asombrar, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer expresiones. Romanos 12, verso 13 al 21. Todo el capítulo 12 habla sobre obras, buenas obras, pero yo quiero enfocarme en esto práctico desde el verso 13, por favor. 13 al 21. ¿Listos? Vamos a leer. Dice, verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos. Ahí está ya una buena obra que Dios preparó de antemano, que es un deber cristiano y que muestra una fe genuina. ¿Cómo debe de ser una buena obra? Que yo soy una persona que debo de aprender a compartir para las necesidades de los santos. Aquí note ustedes las necesidades de ¿quién? ¿A quién se está refiriendo? A los cristianos. Cuando tú llegas a saber de un hermano que tiene una necesidad y puedes ayudarlo y no lo ayudas, tú no estás presentando una buena obra para la cual tú fuiste creado en Cristo Jesús, para la cual tú fuiste salvado por medio de la fe. Y si tu fe es genuina, tienes que aprender a andar en esas buenas obras. Estas buenas obras no se van a dar automáticamente. Nosotros tenemos que aprender a andar en ellas. Por eso dice ahí el texto que leímos de Efesios 2:10. Dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y luego dice, para que nosotros anduviésemos, ¿qué?
O sea, ahí es donde entra la educación de Dios hacia nosotros como sus hijos. Yo tengo que aprender, a lo mejor no lo sé hacer, a lo mejor no lo estoy haciendo, a lo mejor me falta hacerlo, y ahí es donde debo de aprender. A lo mejor unas cosas sí las hago y otras cosas me falta. Ahí es donde está el trabajo del cristiano, aprender a andar en esas buenas obras que van a ser la evidencia de su fe genuina. Aquí está una, compartiendo para las necesidades ¿de quién? Hay algunos que andan buscando allá afuera un montón cuando adentro hay muchos necesitados. Entonces aquí está hablando necesidades de los santos. Ahora, compartir para las necesidades de los santos no solamente se refiere a que tú tengas que proveer algo materialmente que lo implica, pero también está refiriéndose a ministrar las necesidades de los santos. A lo mejor hay personas, mire, hay hermanos que me ha tocado, hermanas que me ha tocado, que muchas veces vienen y haga de cuenta que se sientan en la oficina, vienen a una consejería y duramos hora y media en la consejería, pero ella está solamente hablando, hora y media, y tú solamente escuchas. Cuando se acaba esa hora y media, entonces como que hay un suspiro. Gracias por haberme escuchado. Ese es ministrar su necesidad de los santos, porque esa persona tenía necesidad de desahogarse, de hablar. Y tú estás cubriendo una parte de su necesidad. Entonces hay diferentes cosas en las que se puede dar una necesidad. Una necesidad puede ser en que tú te prestes a un servicio con un hermano. A mí me tocó una noche, ya era muy noche, que íbamos saliendo. La verdad es que a mí me cuesta manejar de noche por mi vista. Entonces yo ya conozco mis recovecos por donde irme despacito, a gusto, para llegar en paz a mi casa. Pero ya era de noche y yo vi una pareja con niños, que yo voy dando la vuelta, voy saliendo del servicio, ya era tarde un jueves, voy saliendo y voy dando la vuelta en el puente y los veo que van rumbo hacia allá y pues está bien oscuro. Y con niños, entonces me paré ahí y le dije al varón, sobre todo al esposo, le dije, oye, ¿cómo vas a pasar por ahí si está lleno de indigentes? Es peligroso con tus hijos, con tu esposa, está muy oscuro. Yo le dije, más, yo te recomiendo otras veces, pues mejor vete por la parte de atrás y hay otra calle que te lleva a la calle de Washington y hay más luz por este lado de atrás de la galletera. Y la conozco porque yo camino, a mí me gusta caminar, entonces cuando caminas y conoces hasta rutas, hasta le das una orientación a la gente, ¿no? Entonces yo le dije, mejor vete por allá, pero ahorita, ¿a dónde va? No, pues vamos, si nos puede dejar. Y yo les di ray y tuve que llevarlos un poquito hacia el centro. Ni modo, dije, Señor, pues con todo y dificultad, pero tú me vas a ayudar. Y o sea, hay una necesidad y se ocupa servir, pues tú tienes que servir. No te hagas concha. O sea, préstate para servir. Eso es compartir para las necesidades de los santos. Y luego dice, practicando luego, ¿qué dice? Ahí está otro punto. Otra buena obra que Dios creó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Para qué? Para evidenciar que nuestra fe es una fe, ¿cómo? Genuina. No, ¿yo por qué he de recibir gente en mi casa? A veces cuesta la hospitalidad. ¿Por qué? Porque te tienes que negar, porque tienes que servir, porque tienes que dar, por miles de cosas, ¿no? Algunos hasta decimos, no, pero es que mi casa, pues todavía le falta una pintada y le falta una arreglada. Miren, hermanos, lo que importa es el corazón, la actitud con la que hacemos las cosas. ¿No lo creen? Si nos esperamos hasta tener todo para poder recibir a alguien, pues nunca lo vamos a hacer. Esa es la verdad. Pero tenemos que tener un corazón de hospitalidad. Siempre. Siempre. Si hay algo que yo pude aprender de mi padre, la verdad es su hospitalidad. Mis respetos para mi papá en ese sentido. Jamás se quejaba, jamás renegaba. Muy diferente a mi mamá sí, pero mi papá nunca. Mi padre siempre dispuesto. Es más, ahora él vive en Tepic, mi madre murió, se volvió a casar. Y una vez alguien de aquí me dijo, oye, tengo que ir a trabajar a Tepic y no conoces a alguien. Y entonces yo le dije, pues ve con mi papá, háblale por teléfono. Y duró meses.
Y cuando regresó me dijo, oye, qué tremendo, mi papá me trató como si fuera su hijo, tu papá me trató como si fuera su hijo. Es más, yo compré una motito y dice, y me dijo el hermano, dice, compré una motito y la verdad, como yo ya ni le iba a ocupar, le dije, bueno, don Chano, así le dicen a mi papá, ahí se la dejo. Y le dejó la moto, ¿no? Pero así debe de ser ese corazón de hospitalidad, que no nos pese hacerlo, porque algunos inclusive en esa hospitalidad dice la Biblia que a quienes van a recibir en su casa, hasta ángeles. Dice, bendecid a los que os persiguen. Aquí viene lo bueno de las buenas obras. Híjole, agárrense, ¿verdad? Porque este es sabroso. Bendice a los que te persiguen, bendecid, y luego dicen, ¿no qué? Ahí están las buenas obras. Repito, yo puedo tener fe para salvación, genuina. Puedo tener esa fe para salvación, pero esta fe para salvación, mis hermanos, esta fe genuina tiene que producir buenas obras. Tengo que aprender a andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para mostrar esa fe ¿qué? Genuina. Porque imagínate, ¿verdad? Que toda la vida no ayudes a las necesidades de los santos, no practiques la hospitalidad, no bendigas a los que te persiguen. Al contrario, en lugar de bendecirlos, los sigues maldiciendo. Y les caiga un rayo ahí donde están. Y la tierra se los consuma, ¿verdad? Y eres como Jacobo y como Juan, que el Señor Jesús les dijo, adelántense, era ya tarde, vamos a ir a Jerusalén, venían de otra ciudad, iban a pasar por una aldea de samaritanos, y mandó a Jacobo y a Juan, que les puso por apodo los hijos del trueno, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pero así les puso. Y entonces fueron a la aldea y llegaron casa por casa y ¿saben qué? Ninguno les dio hospedaje. Entonces ellos venían indignados, venían enojados. Señor, ¿cómo es posible que nadie nos haya abierto las puertas para recibirte a ti? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma toda la población? Fíjese qué tremendo. Algunos tienen una fe para salvación impresionante, pero ¿cómo oran que su vecino la tierra se lo coma? No, esa no es una buena obra. Esas no son las buenas obras que Dios preparó de antemano. Esas no son evidencias de un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que aprender a presentar evidencias que ahí están en la Biblia. Estas son las evidencias en las que uno tiene que trabajar. Yo cuando comencé de cristiano es cierto que yo tenía enemigos, y muchos. Yo tenía personas que, híjole, cómo me daban ganas de agarrarlos del cuello y apretárselos con ganas. Pero Dios me empezó a enseñar que esa fe que yo había adquirido en Dios para mi salvación, no podía obrar de esa manera, porque esa era mi vida en el pasado, una vida centrada en la carne. Pero ahora mi vida estaba centrada en la vida espiritual de Dios. Y por lo tanto, la fe tiene que estar sustentada con buenas ¿qué? Obras. No maldigas. Y luego, gozaos con los que se gozan. Pues bueno, eso no es difícil, ¿verdad que no? ¿Verdad que no es difícil? A ver, no es difícil cuando el vecino que tienes a un lado, que es pagano, que no es cristiano, que es inconverso, y resulta que le está yendo mejor que a ti y ya estrenó su Mercedes del año y tú ni siquiera el bochito has podido cambiar. ¿Te gozas con él? ¿O estás, Señor, mira cómo yo decidí servirte y estar bien, y mira nomás, y a mí cómo me tienes, y a él? Sí, de verdad, sí estamos bien. Eso es gozarse, hermanos. O sea, gózate con el que se goza. Me da gusto, qué bueno que prosperes. Pero ojalá un día conozcas al Señor, para que tu prosperidad no te lleve a perderte. ¿No? Eso es lo bonito, gózate con ellos. Pero también dice, llora con los que ¿qué? Ahí también hay que aprender, mis hermanos. A veces, fíjate bien, Dios te va a poner la oportunidad, aunque el que tengas junto a ti no sea un creyente, puedas llorar con él. Yo tuve un compañero, y comparto este testimonio, en mi último trabajo secular antes de servir a Dios de tiempo completo. Yo trabajé en una arrendadora, y había un compañero que desde pequeño tuvo problemas, y él tenía
problemas de homosexualidad, tenía inclinación hacia los hombres. Y le veníamos compartiendo la palabra de Dios, y digo veníamos porque éramos dos hermanos de aquí de la iglesia que trabajábamos ahí y le compartíamos la palabra de Dios. Y hubo un momento en su vida que él recibió a Cristo y empezó a venir a la iglesia, ya tratando con su problema de homosexualidad. Él vino a la iglesia y resulta que justo en el momento que él vino y conoció al Señor Jesucristo, le diagnosticaron que tenía SIDA. Y empezó todo un drama triste en la vida de él. Y lloramos juntamente con él. No era fácil, fueron momentos dolorosos, fueron momentos tristes, pero sin embargo llegó el momento en que él partió, pero no partió con un corazón vacío, partió con Cristo en su corazón. Y a veces, mis hermanos, así nos debe de tocar, a veces nos va a tocar llorar con personas, pero ahí están. Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, unánimes, es decir, juntos, no criticándose, no ya viste la hermana que trajo los zapatos, y ¿verdad? Y deje de estar viendo eso y venga a aprender la palabra de Dios. Amén. O sea, unánimes, juntos, con un mismo sentir, vamos a buscar a Dios, vamos a aprender de la palabra de Dios, queremos que Dios cambie nuestras vidas mejor, queremos tener mejores vidas. Imagínense, yo aquí veo a muchos de ustedes que no son los que somos toda la iglesia, pero pensemos nada más en nosotros. Cada uno vive en un lugar diferente, en una zona diferente, cada uno trabaja en cosas completamente distintas. Si cada uno hiciéramos lo que tenemos que hacer con esta fe que es una fe genuina, y producimos buenas obras cada uno en el lugar donde estamos, imagínense lo que vamos a crear alrededor de nosotros, las oportunidades que vamos a tener para hablar de Jesús, para testificar de Jesús, para presentar la vida de Jesús con nuestra propia vida. Y con eso diría, estamos haciendo mucho. Pero yo estoy seguro que muchos de nosotros ni siquiera su vecino sabe que es cristiano. A veces los vecinos vivimos en una ciudad, yo ahorita venía hablando con el del Uber, me vine en un Uber de mi casa, y venía hablando con él, y luego él me platicaba que había trabajado en algunos pueblos, y le dije, bueno, pues es que en un pueblo es más fácil la vida, todo el mundo sabe la historia de cada familia en un pueblo, pero en una ciudad, le dije, resulta que la ciudad se vuelve mecánica, se vuelve robótica, ¿verdad? Todo el mundo nos volvemos tan robot que cada quien se vuelve, es decir, si ustedes observan, en una ciudad somos más individualistas, la misma ciudad nos enseña a ser individuales, es decir, tú piensas primero yo, después yo y al último yo. Le digo, y tan es así, tan claro es que, por ejemplo, yo donde vivo, tengo un vecino de lado y los vecinos son nuevos, y los vecinos de lado, los nuevos, no se dejan. O sea, ¿en qué sentido no se dejan? No se dejan hacer amistad, no se dejan hacer relación. Y mire lo que tuvo que pasar para que abrieran un poquito su corazón. Les robaron, se les metieron a su casa y les vaciaron la casa. A un lado, con nosotros. Dios ha guardado la casa, porque ya se metieron ahí, ya se metieron acá, ya se metieron enfrente. Digo, algunos ángeles grandes han de ver aquí, seguro. Todo el mundo no tiene nada que robarse, no se preocupe. Aunque se metan, pero sin embargo, bueno, a veces Dios usa las circunstancias y nosotros aprovechamos cada circunstancia. Pasó esto, pues bueno, ahí estamos tratando de hacer relación, pero a veces es bien difícil, ¿sí o no? El vecino sale y a veces, buenos días, sí. Bueno, les voy a barrer la calle, la otra, a ver si así saludan. Les barres la calle y nada, tampoco te saludan. Pues otra vez no le hace, adrede lo haces. Y ustedes, que les va a andar barriendo, ¿verdad? No, pero hermanos, en serio, tenemos que hacer cosas. Esas son las buenas obras, me explico. Yo me podría pasar toda la tarde aquí hablándote, porque son tantas buenas obras. Si tú quieres saber cuáles son esas buenas obras, estas son algunas. Déjame mostrarte otras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 25 en adelante.
Vamos a ver desde el 25 al 32. Ya no me voy a detener porque si no se me va a ir el tiempo nada más en eso, aunque aprendemos en todos los detalles, ¿no? Pero estas son buenas obras. ¿Quieres saber cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano y que tú y yo tenemos que aprender? Repito, tenemos que aprender a caminar, a conducirnos. Dice aquí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos. Aquí está una. Ya no podemos seguir mintiendo, ya no podemos seguir diciendo mentiras. Es que pastor, no pude venir el otro jueves, no pude estar aquí en la mañana, porque es que fíjese que se me enfermó mi abuelita y que no sé qué, y luego a la siguiente semana te lo encuentras. No, pastor, perdóneme que no fui ese jueves, lo que pasa es que tuve un compromiso en el trabajo. Oye, pues no, que tu abuelita estaba enferma y ahora me dices que un compromiso del trabajo. O sea, hay que cuidar esa parte. Nosotros no podemos ya estar envueltos en mentiras. Tenemos que hablar verdad entre nosotros. Y luego dice, airaos. Es decir, sí te puedes enojar, ¿eh? Ay, es que este señor me hace enojar cada mañana y cuando voy a ir al instituto. Me hace enojar y me hace enojar. Y sí, te puedes enojar, pero no peques. Es decir, controla tu enojo. Ten dominio sobre tu enojo. No dejes que el sol ciegue tu vida a través del enojo. Es lo que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le des lugar al diablo, porque luego, mis hermanos, le damos lugar al diablo, ¿verdad? O sea, te puedes enojar así como una olla, pero luego después esa olla, hay que bajarle el fuego. Ese es control, le bajas y no dejas no pecas, es decir, no digas palabras que ofendan, no digas cosas que no debes decir, porque luego ya que te enojas y dices, ¿y por qué le dije? No quería decirle, ¿para qué le dije? Bueno, entonces aprendamos a andar en buenas, ¿qué? Obras. Sigue diciendo, el que robaba, no robe más, ya no agarres lo que no es tuyo. Ponte a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está otro punto bien interesante. Trabaja duro. El Señor te va a bendecir si trabajas duro, porque la Biblia dice muy claro que la mano diligente va a traer riqueza, pero la mano necia va a traer pobreza. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tu mano es dada para trabajar y trabajas, mire, el que trabaja nunca le va a faltar nada en su casa. Nada. ¿Cuánto? Nada. Pero trabaja con tus manos, haz lo bueno. Pero también cuando trabajes, enséñate a compartir con el que tiene necesidad. No, porque a mí me costó hacer eso. Miren, hay algunos de mis hermanos que les encanta la sopa de codos. Todos los días comen sopa de codos. Sí entendió la ilustración, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que aprender. Es verdad que nos esforzamos, es verdad que Dios nos bendice, que hay cosas que te han costado, pero esa no es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es que no tengamos un corazón egoísta. Así que no podemos nosotros aferrarnos, a mí me ha costado y como me ha costado, pues que le cueste a los demás. No, enséñate a compartir de lo que Dios te ha dado. Claro, sé sabio para compartirlo. Tampoco te agarres dando porque sí, ¿no? Sé sabio, pídele a Dios dirección, pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios sabiduría, dónde hay que sembrar, cómo hay que sembrar en buena tierra, hay que sembrar en quien realmente tiene necesidad, hay que saberlo hacer, pero hay que trabajar y compartir. Ese es el corazón de Jesús. Porque Él vino a servir y a dar su vida por todos. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que aprender a hacer. De lo contrario, ¿sabe qué? Siempre vamos a ser egoístas y cuando lleguemos al cielo, no quiere decir que no tengamos salvación. Tenemos salvación, pero a lo mejor vamos a tener pérdidas. Y Jesús, oye, ¿qué onda? Yo no te enseñé que fueras egoísta. Tenías 4 carros y aquel pobre no tenía. ¿Y ve? ¿Cuándo compartiste algo? O tenías cómo compartir, ayudar a alguien, aunque sea un pastelito, ¿no? Y no lo hiciste. En fin, hermanos, ahí está, ¿no? Trabaje. Ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde?
Algunos, cómo nos encanta hablar, ¿verdad? Y a veces dice la Biblia que en las muchas palabras no falta ¿qué? El pecado. En las muchas ¿qué? Palabras. ¡Ey, bájale, bájale! Aprende a escuchar. Bájale al hablar y deja que también la otra persona, porque a veces hablas tanto que luego en ese hablar, luego empiezas a decir palabras que afectan, que dañan. Hay que cuidar nuestra boca. Acuérdense, no quiere decir, fíjense bien lo que les estoy diciendo. No estamos hablando de obras para ¿qué? Salvación. Estamos hablando de una fe genuina que debe producir. ¿Qué debe producir? Porque si esta fe genuina no produce buenas obras, entonces va a ser una fe que dijimos muerta. Un árbol sin fruto. ¿Para qué sirve un árbol sin fruto? Pues para dar sombra nomás, ¿no? Y a veces ni para dar sombra. Entonces, y luego dice aquí que lo que habla de tu boca sea para la buena y necesaria ¿qué? Edificación. Y luego, quítense de vosotros toda, ¿cuánta? Toda amargura. Esto también es bien común en los hermanos, la amargura. Algunos dicen, no, yo no me involucro tanto en la iglesia porque es que algo pasa al involucrarse uno tanto en la iglesia y empezar a servir. Y luego después no falta que tengas problemas con una hermana, con un hermano y luego al rato ya andas todo amargado. Y por eso yo ni me involucro, yo de lejos mejor, y verdad, y están como en la plaza de toros, ven los toros de lejos. Pero no es correcto eso tampoco, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque también se necesita el roce de problemas entre los hermanos, ¿sabían? Porque eso también nos ayuda a pulir nuestra forma de ser, nuestro carácter. Es como en la casa. Es como en la familia, ¿no? No hay mejor lugar como taller para aprender que la familia, ¿a poco no? Porque ahí te das cuenta de muchas cosas que te faltan, que fallas, que te equivocas, que ya le dijiste algo que no le tenías que decir al hijo, que ya hablaste algo que no tenías que hablar con la esposa, con el esposo, que no hiciste esto en este detalle, no fuiste detallista, fuiste áspero, y entonces te das cuenta de muchas cosas y ese es un taller, mira. Así como el carpintero agarra el cepillo, ¿sí conocen el cepillo con el que pule la madera? Y duro hasta quitar todas las astillas, está bien lisita la madera. Así es el trato entre nosotros. O como cuando vas al mar. ¿Has ido al mar y has visto las piedras, cómo las trae las olas a las piedras? Las lleva para un lado y ahí vienen. Pero y se oyen las piedras que pegan entre ellas. Pero luego entre esas piedras encuentras unas bien suavecitas, bien lisitas. ¿Sí te has fijado? Pues así es el roce entre hermanos. Para eso es, para estar bien suavecitos en el carácter, en la forma de ser de cada uno de nosotros, y no para estar amargados. Y a veces es al revés, los detalles los usamos para, no, es que me dijo, no, es que yo ya no le voy a hablar, yo ya no le voy a hacer caso. Ya te amargaste. No es así. Es verdad que en algunos casos llegamos a encontrar hermanos que no conviene tener trato con ellos por su forma de ser. Entonces a ellos pues, se les saluda, se tiene una buena actitud de decir, bueno, si algo ocupa alguna vez, pues yo estoy dispuesto a ayudarlo aún a ese hermano tan difícil. Pero sin embargo, pues yo hasta aquí le pongo ¿no? Hay hermanas, por ejemplo, discúlpenme que tenga que decir esto, pero por ejemplo en las consejerías, hay hermanas que tú estás dándoles consejerías y luego se te acercan un montón y te retiras y ahí vienen más, y hágase para allá, hombre, Chihuahua. O sea, de plano, como que tiene uno que, oye hermana, te puedes estar, como que se han visto a los árbitros del fútbol que ponen una raya, como que se antoja ponerles una raya así. Pues sí, es que no se ocupa para hablar, estar tan cerca, así un poquito sí alcanzo a oír. El día que esté un poquito sordo, pues me voy a comprar mis aparatos para poder oír mejor. Pero a veces, hermanos, hermana, ya, hay que guardar distancia, ¿no? O sea, ¿cómo es o no? Pero hay unas hermanas, bueno, en fin, Dios las bendiga, ¿verdad? Son lijas, dijimos, ¿son qué? Lijas. Hermanas lijas.
Algunas dicen, y lijas de esas piedras pómex, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos. Y un punto importante, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros. Ahora, perdonar, la actitud de perdonar, que es muy importante, que es una buena obra como una evidencia de una fe genuina, mis hermanos, no significa tolerar. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en la otra iglesia, donde yo estuve pastoreando 12 años, hubo una joven panderista dentro del grupo de alabanza que cometió el error de embarazarse y meterse con un joven antes de casarse, pero al final resultó que no se quisieron casar, no se casaron, pero ella quería seguir ministrando en el pandero. Pues yo no, pues ¿cómo? No puedes. Siéntate y deja que Dios te restaure y entiendas que la vida no es así. ¿Qué mensaje le vamos a lanzar a las otras jovencitas? Sí se puede, ¿verdad? No, no se puede. Y entonces, no, que entonces me voy de la iglesia. Y se fue, y junto con ella pues se fue la mamá, y luego la mamá diciendo, hablando de nosotros, como no tiene una idea, ¿verdad? Pero pasaron 4 o 5 años. A los 4 o 5 años ya ella, esta joven, de alguna manera, a donde se fueron, se casó con otra persona, y resultó que en la otra iglesia, por X, querían regresar a la iglesia. Y ahí vienen a la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos que recibirles? Bien. O sea, nosotros no tenemos nada que guardar en nuestro corazón. Oiga, pastor, dice que queremos congregarnos nuevamente aquí. Yo les dije que sí, pero ahí tuve que leerles la cartilla. Sí se pueden congregar, con gusto se pueden congregar, nosotros no tenemos nada contra ustedes, pero a la mamá, en primer lugar, que se agarró hablándole a varias hermanas, yo le dije a la mamá, yo no quiero volver a saber que tú estás hablando de cualquier otra persona, no solo de nosotros, sino de cualquier otra persona a otras. Si vas a venir, ven y congrégate y aprende la vida de Jesús como debes de vivirla. Y a la hija le dije, bueno, tú tienes un nuevo matrimonio, yo espero que tú realmente lleves esa relación como la debes de llevar. Perdón. Esa es la vida del cristiano. Tenemos que perdonar, pero no tenemos que, dijimos, tolerar. Es una diferencia entre perdonar y a veces la gente como que no sabe marcar esa diferencia. Yo puedo perdonar a una persona y la debo de perdonar porque esa es la enseñanza de Jesús, pero eso no quiere decir que tolere sus pecados o su conducta incorrecta. ¿Sí estamos? Así debe de ser, mis hermanos. Ok, ahí está este punto. ¿Qué más alcanzamos en tiempo? Todavía nos da tiempo, bueno, aunque sea 2 minutitos, aunque sea. Vamos a poner esta otra pregunta. Ya vimos que sí tiene relación la fe con las obras, ¿verdad? Y solamente vimos algunos ejemplos de cómo tenemos que trabajar en que nuestra fe genuina produzca buenas obras. Amén. Hay que trabajar, no se quede sin nada. Que cuando Cristo venga lo encuentre con un trigo con fruto. Aunque sea poquitos, no le hace, pero que haya fruto. Amén. Bien. ¿Qué significa el justo por la fe vivirá? Romanos 1:17. ¿Han oído esta frase, no? Romanos 1:17. Voy a leerlo. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, fíjense bien, Dios no solamente nos pide una fe para salvación. Yo necesito fe para salvación, una fe que debe de producir buenos frutos. Pero también la vida de un cristiano, la vida de un nacido de nuevo, de un convertido en Cristo, la vida de un creyente debe de ser una vida, toda su vida debe de ser una vida ¿de qué? De fe. Así que tenemos que aprender qué significa más el justo por la fe vivirá. Y vamos a aprender el primer punto, aunque sea que aquí nos quedemos. ¿Qué significa entonces el justo por la fe vivirá? Número 1. Vivir por la fe significa
que vivamos de acuerdo, a lo que Dios ha determinado en su palabra, que vivamos de acuerdo a lo que Dios ha determinado en su palabra toda nuestra vida. Alguien puede determinarse y comenzar a vivir una vida cristiana y a lo mejor a los 3, 4, 5 años por alguna razón, porque hay muchas razones por las que esa persona puede dejar de hacerlo y puede determinar otra cosa en su vida. Podría ser la apostasía, podría ser el engaño de una doctrina errónea, podría ser alguna mala experiencia que al final lo lleve a amargarse y a tomar la decisión de decir, ya no quiero seguir viviendo así, y ya ha pasado, ha sucedido en muchos casos de muchas personas que por un tiempo viven de acuerdo a la palabra de Dios, pero llega un momento en que ya no lo hacen. Y entonces, acuérdese, por eso digo aquí, vivir por la fe significa que vivamos de acuerdo a lo que Dios ha determinado en su palabra. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? En eso debemos enfocarnos. Toda la vida, toda la vida. Yo he platicado un testimonio de un hombre que cuando yo estaba joven y empezaba, yo iba a una iglesia donde él fue mi maestro de la Biblia. Y pasaron los años, muchos años, porque yo estaba pastoreando acá en Las Águilas y yo ya sabía que él ya había dejado, se alejó, es más, dejó de todas las cosas, de ser un maestro de la Biblia. Entonces un día había unos tacos ahí a una cuadra de la iglesia y cuando salimos de un servicio y mis hijos tenían hambre, y les dije, pues vamos llegando ahí a los tacos. Y llegamos y ahí en los tacos se encontraba este hermano. Entonces yo le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? ¿Dónde te congregas? No, no me congrego en ningún lado. ¿Cómo que no te congregas? No, yo ni quiero saber nada. ¿Así? ¿Ni quiero saber qué? Yo dije, ¿cómo? Si tú me enseñaste de la Biblia. Yo me acuerdo de algunos temas que tú me enseñaste, tú me hablaste de persistir hasta el final en Cristo. ¿Y cómo tú me estás diciendo ahora que no quieres nada? O sea, así hay personas, así hay gente. Yo espero que no me pase a mí eso contigo, ¿verdad? Nunca. Digo, así es, ¿me explico? El hecho de que cada uno de nosotros tenemos que vivir por la fe de acuerdo a la palabra de Dios, pero toda nuestra vida, toda. Nunca acabamos, mis hermanos. Vivir por la fe de acuerdo a las Escrituras, toda la vida Dios nos va a estar enseñando cosas, Dios nos va a estar tratando nuestro corazón, nuestra vida, un pensamiento, un mal deseo, una mala palabra, X, Dios siempre va a estar ahí. Por eso, el vivir por la fe es toda la vida de acuerdo a las Escrituras, hasta el final, hasta que el Señor venga por ti o te lleve con Él. Amén. Así debe de ser. Bueno, vamos a detenernos aquí por el tiempo. Que Dios les bendiga, cuídense mucho